El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado a avisar a los convidados: Vengan, que ya está preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero dijo: He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: Me acabo de casar y por ello no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el Señor dijo al criado: Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hermanos queridos, hay una frase de Jesús en el Evangelio que se queda entre nosotros como un decir popular, en el sentido de que es una frase frecuente, pero que está muy cargada de esa enseñanza, y es que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Este texto del Evangelio lo hemos meditado hace unos cuantos días ya, según San Mateo, y es la constante invitación de Dios a que entremos a su reino y seamos partícipes de su banquete celestial. Cada Eucaristía, como cada sacramento que nos confiere la gracia de Cristo, decíamos ayer, esa gracia que nos salva, es la constante invitación de Dios como Padre a cada uno de nosotros, sus hijos, para que entremos a participar de ese banquete. Y Dios lo hace de manera constante a través de su Hijo Jesús, como nos dice hoy San Pablo en la carta a los Filipenses, quien no se dignó solamente en ser Dios y quedarse en su presencia del cielo, sino que tomó nuestra naturaleza humana, se anonadó y vino hasta nosotros, como dice hoy el Evangelio, para invitar a todos a participar de ese banquete, a hacernos merecedores del reino eterno. Una frase de San Agustín que nos ayuda a entender esta realidad. Dice el santo: Dios se ha hecho hombre en su Hijo Jesús para que el hombre se eleve hacia Dios. ¿Cuál es la obra salvífica de Jesús? Un intercambio. Él, dice hoy Pablo, siendo de naturaleza divina, toma nuestra naturaleza humana para que nosotros, hombres mortales, por su gracia, seamos elevados y llevados y alcancemos la naturaleza divina también. Él viene y nos trae, comparte, está con nosotros, y luego nosotros, por lo que Él nos da, esa gracia de ser hijos de Dios, somos llevados al cielo.
¿quién es este señor dueño de casa que da el gran banquete? Dios Padre. ¿Quién será ese criado a quien él envía a invitar a la gente? En primera persona Jesús, el misionero, el enviado del Padre. Y en él los apóstoles, y con los apóstoles la iglesia, es decir, todos nosotros. De ahí que el Papa San Pablo VI, hace unos casi 60 años, dijera: la naturaleza de la iglesia es evangelizar. En un hermoso documento de este Papa que habla sobre el anuncio del Evangelio, escrito en su tiempo, la naturaleza de la iglesia es para evangelizar. Así, hermanos, que cada uno de nosotros, como este siervo, estamos llamados a invitar a todo mundo a cumplir esas órdenes y mandatos del amo, y es que nadie se quede fuera de la invitación y de este banquete. No estamos para juzgar, para señalar o para prohibir. El que hace dicha escogencia, podríamos decir, solamente es Dios. Nosotros como iglesia, como servidores, la única tarea es invitar. Miremos la actitud de este hombre. Dice: Señor, se ha hecho lo que mandaste y aún queda sitio en la casa. La disponibilidad. Una persona, cuando es honesta, cuando es recta en la vida, no está acaparando o guardando a escondidas para sí mismo. Una persona que es honesta sabe que puede alcanzar para otros, que hay oportunidad para otros, y entonces también los trae. Si en el campo administrativo en Colombia fuésemos justos y rectos en el manejo del dinero y en la administración de las cosas públicas, hoy no seríamos la Colombia que somos. Seríamos una Colombia mucho más desarrollada, mucho más equitativa, mucho más justa. Para todos alcanzaría mucho más. ¿Por qué las platas de los contratos nunca alcanzan? Porque las derrochamos, las acaparamos, y muchas veces querer llegar a ciertos cargos en el ámbito administrativo tristemente se ha convertido, entre comillas, en la oportunidad de enriquecerme en dicho momento. Con una mentalidad así, perdónenme en la frase, somos como la cola de las vacas, siempre tendiendo hacia abajo. No hay progreso. Por eso necesitamos cambiar ese chip, dice el padre Juan Jaime Escobar, del colombiano promedio, siempre pedigüeño. ¿Y qué me van a dar? ¿Y para mí qué hay? ¿Y a mí me van a tener en cuenta? No. No es esa la actitud que debe ser la de un cristiano. Nunca esconda o acapare o piense en usted, piense en los demás, y que cuando se piensa en los demás, para todos alcanza. ¿Quiénes fueron los invitados a esta fiesta, a este banquete, que sin duda significa la Eucaristía, pero que es un preámbulo ya del banquete celestial en el cielo? Los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos. Y esto lo dice Jesús en otra parte del Evangelio. Cuando tú dices un banquete, invita a esta gente, porque como no tienen ahora con qué pagarte, te lo pagarán en la vida eterna. ¿Quiénes son los santos? Decíamos el domingo, los que han tenido a Cristo como el centro de sus vidas. Y el Evangelio de ayer, la conmemoración de los fieles difuntos, hablaba de las obras de misericordia que permitió a algunos, muchos, ser llevados a la derecha del Padre, porque lo sirvieron y lo ayudaron en la persona del necesitado. Colombia, hermanos, es un país maravilloso, admirable,
hermoso, pero de pronto muchas veces nosotros no reconocemos esa grandeza y hasta terminamos unos a otros destruyéndonos y devorándonos. Es lo contrario. Dice el Papa Francisco, el problema del hambre, de la pobreza en el mundo, es una desigualdad, porque para todos alcanza, pero está mal administrada toda esa riqueza y toda esa bondad que Dios nos ha prodigado en el planeta. Y ese es el gran problema que nos hace padecer situaciones de miseria, porque los humanos nos hacemos a veces despreciables o miserables en el sentido de ser ambiciosos, de ser o querer ser poseedores de todo. Que en nosotros no haya esa actitud. Siempre habrá oportunidad para otros. Invitémoslos, compartamos. Lo que nos dice hoy San Pablo en esta carta entonces, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y a Jesús lo vemos que se sienta, va a comer, trata con la gente importante de la Israel de hace 2000 años. Pero eso no le quita nada, también dejarse querer, compartir y atender a los pobres, a los necesitados, de tener una caravana para ayudar al ciego de Jericó y devolverle la vista y la integridad. No le quita el atender a una mujer que todo mundo señala por pecadora y le devuelve su dignidad, su integridad y salva su vida, no solamente en lo físico, también en lo espiritual. Un Jesús que se deja invitar a la casa de Zaqueo, un hombre muy adinerado, pero esa visita trajo el cambio de Zaqueo y aún de su familia y de muchos amigos de Zaqueo, como también de muchos amigos de Mateo, cuando fue a su casa y lo invitó a seguirlo. Compartir con la gente humilde y sencilla no nos quita nada, por lo contrario, nos da muchos puntos de reconocimiento y de renombre en la vida. Es lo que hoy dice el Salmo en su respuesta, Salmo 21. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. ¿Y qué significa ser esa alabanza? Ser recordado, ser elogiado, precisamente por el sentido de servicio, de ayuda y de compartir a donde más se pueda alcanzar. Esa imagen hoy la vemos en un santo, San Martín de Porres. Este hombre, hijo de un español, pero también hijo de una mujer de raza negra proveniente de Panamá, pues nació con su cabello y su aspecto de piel de raza negra también. Su hermanita, lo mismo, y por eso no era querido, fue despreciado. Pero Martín recibió de Dios la gracia de recibir grandes dotes como peluquero, como médico, de ser muy generoso, de recolectar mercados y medicina para ayudar a sus paisanos, campesinos, los negros y los pobres que eran marginados de su entorno. ¿Qué le valió esto? Ser querido, ser recordado, ser apreciado, cuánto lo buscaban en vida. Pero también Martín, un hombre muy dedicado a la Eucaristía, muy entregado a Jesús sacramentado, y precisamente él, con su vida y sus cosas, se hizo pan partido, se hizo alimento, esperanza y alegría para tantas personas necesitadas de su tiempo. Oiga, y un mulato, despreciado en su tiempo, hoy es recordado en el mundo entero por su sencillez y por su manera de imitar a Cristo, por su manera de hacerse pequeño, pero de hacerse disponible para ayudar a cuantos más le fuera posible.
Hay una hermosa película de él, la llaman Fray Escoba, porque precisamente como barrendero y en el oficio de los servicios domésticos, de esos oficios, él encontró el camino de la santidad. Hoy tenemos que reconocer en tantas personas humildes y sencillas, los saciadores de nuestros tantos locales, centros hospitalarios y demás, gente humilde y sencilla que sirve todos los días con una escoba y un trapero, o en el oficio más sencillo de nuestra casa, de nuestra ciudad, allí nos están sirviendo, nos están ayudando. ¿Cuánto tenemos que agradecerle a las personas que trabajan, por ejemplo, en el sector de la recolección de lo que llamamos basuras? Y muchas veces somos inconscientes porque lanzamos en la misma bolsa vidrios, metales y otras cosas. Y ellos tienen que seleccionar eso. ¿Y cuántos se han herido porque en una bolsa va escondido un vidrio o algo que les causa una herida y que los frena en su trabajo y en su misma responsabilidad? ¿Cuánto le debemos a estas personas, a quienes nos ayudan, a gente tan humilde y sencilla que Dios ha puesto a nuestro lado para que nos expresen su amor y que nosotros hagamos lo mismo hacia ellos? Hermanos, nunca dejemos a Dios con la mesa servida. Nunca despreciemos este banquete y como San Martín de Porres sepamos reconocer esa invitación para que entonces los que hoy son considerados últimos sepamos que Dios los tiene de primeros en su amor y en su bondad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.